Hola a todos, mi nombre es Carlos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, Podkids pero sociales. El día de hoy vamos a estar hablando sobre temas muy importantes, género, sexismo y desigualdad. Para eso nos acompaña Gloria Jiménez, académica de la Escuela de Psicología e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, un placer estar aquí conversando contigo. Me alegro mucho. Gloria, para comenzar quiero que hablemos estos temas y me gustaría que primero, comenzando, me gustaría definirlos de una vez para poder quizás ahí poder ampliar nuestra conversación. Hablar un poco de lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres, en este caso en el contexto escolar. Bueno, la desigualdad entre hombres y mujeres es uno de los problemas más preponderantes, ¿no? Como más pervasivos en nuestras sociedades actuales. Es un tipo de desigualdad que se extiende por todo el planeta, que se extiende en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, en lo laboral, en lo familiar, en lo legal, en lo institucional y en consecuencia, también la desigualdad entre niños y niñas, ¿no? Entre hombres y mujeres en la adolescencia, está presente en el contexto escolar. Y esta desigualdad tiene que ver con que todavía en la actualidad, a pesar de que parece que comenzamos a superar ciertos prejuicios y a cambiar ciertos aspectos de cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres, todavía seguimos teniendo sesgos, prejuicios, seguimos juzgando de forma distinta a hombres y a mujeres, esperamos cosas distintas de niños y niñas, los tratamos de forma diferente. Y esta forma de tratar diferente, este enfoque diferente que damos a entender lo que es ser mujer o lo que es ser hombre, tiene muchas consecuencias negativas hoy en día en la vida de las mujeres y de las niñas, pero también, yo creo que esto es importante señalarlo, en la vida de los hombres, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de que todavía vivimos en un mundo desigual y de que hombres y mujeres, niños y niñas no tienen las mismas oportunidades. Bueno, es que realmente sí sabemos que somos una sociedad que estamos mucho queremos siempre darle un rol a todo, que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Mujeres hacen esto, hombres hacen esto, y como las mujeres hacen esto, los hombres no pueden hacer esto, y como los hombres hacen esto, las mujeres no pueden hacer esto. O sea, nos cerramos mucho en lo que es como lo que creemos o lo que le atribuimos ciertas cosas que son únicamente de hombres, únicamente de mujeres. Y nos cerramos a que quizás cosas que quizás no son directamente así. Claro, no, por supuesto que no. Estas atribuciones que tú bien dices que hacemos, ¿no? O estos roles que esperamos o tareas que esperamos que cumplan hombres y mujeres, es algo que hemos construido socialmente. Yo creo que eso es muy importante y ahí tocas como un aspecto importante, que es algo que como sociedad hemos ido definiendo, se ha ido fraguando y hoy en día como que se ha normalizado e interiorizado, pero son construcciones sociales, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, a las niñas se asigna el rosa y a los niños el azul, pero podría ser el verde y el amarillo. Da igual, en el fondo es que son construcciones sociales que nosotros hemos ido creando y que, bueno, pues basándonos en ciertos aspectos biológicos, en algunos casos se han ido construyendo como estas diferencias esperadas, ¿no? Como cómo debería comportarse una mujer, ¿no? ¿Qué es lo apropiado para una mujer o para una niña? Y efectivamente, si se sale de ahí, si no se comporta de la forma en la que se espera, eso tiene consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que muestran que las niñas que sacan buenas notas en matemáticas igual se preocupan de tener una imagen bonita y linda, porque entienden que esto es mucho más femenino que ser buena en matemáticas. Entonces, estamos constantemente preocupadas y preocupados de adaptarnos y de encajar y de calzar con estos roles que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Pero efectivamente, como que tendemos como sociedad a asignar atributos, características a los hombres y a las mujeres. Y el problema viene cuando no se cumplen esos roles, no encajamos, ¿no? Tenemos hoy en día comportamientos o patrones distintos, mujeres muy poco estereotípicas, hombres muy poco estereotípicos, y eso tiene consecuencias negativas, ¿no? Son las personas que rompen las normas y los marcos establecidos pueden ser castigadas socialmente, ¿no? No son bien vistas todavía. Claro, porque al final se sale como de lo normal. La normalidad no es que sea normal, sino es que lo que tenemos normalizado, no es que, ¿por qué? Si normalmente esto es un hombre, esto es una mujer, lo mismo que hablaba, no sé, el tema de los colores o lo que hacía una mujer y lo que no. Es muy interesante cómo va cambiando porque hay cosas que quizás antes se atribuían a quizás que eran más masculinos y ahora es todo lo contrario. Es como va evolucionando a lo largo del tiempo y es como, entonces, ¿qué es realmente lo masculino? ¿Qué es realmente lo femenino? O sea, es muy, muy curioso, siempre es un tema que siempre me ha muerto la atención por el tema de los colores, que antes era al revés, el rosa, el rojo se veía más como de poder, de fuerza y era más asignado al hombre. Y eso es lo que me he dado cuenta que siempre, desde casi el inicio de los tiempos, se ha atribuido al hombre la figura de la fuerza, la protección, y a la mujer quizá un poco más sumisa, un poco más de protección. Y es tan realmente así, es que son cosas que realmente es así.
lo tenemos tan normalizado que al final decimos, no, es que esto es así. Efectivamente. Hay muchas cosas interesantes en lo que acabas de decir, ¿no? Primero esto que dices que hay algunos aspectos que han ido cambiando. Efectivamente, ¿no? Como que hace unas décadas se atribuían características típicamente masculinas a los hombres. Hoy en día parece que la mujer, en general, de alguna forma, como que ha reconquistado el estereotipo masculino. Es decir, las mujeres hoy en día también son conscientes de que pueden ejercer liderazgo, ¿no? De que pueden ser competentes, de que pueden ser seguras de sí mismas. Entonces, es verdad que aquello que era típicamente masculino, que se atribuía al hombre, hoy en día, de alguna forma ha sufrido un giro, ¿no? Y las mujeres también se apropian de esas características, que en el fondo esas características típicamente masculinas son características de éxito, ¿no? Es el problema, que a lo masculino tiene que ver con el éxito, con la vida pública, con el poder, y lo femenino, como bien dices, tiene que ver con lo sumiso, con las emociones, con lo doméstico, con lo privado, ¿no? Que son dimensiones que son menos valoradas socialmente, ¿no? Entonces es verdad que las mujeres de alguna forma se han apropiado de lo masculino, pero algo que todavía falta es que los hombres se apropien de lo típicamente femenino, ¿no? Es más difícil encontrarte hombres empáticos, hombres cuidadosos, hombres con capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque los hombres, que son el grupo que tradicionalmente han tenido poder, ¿no? Es el grupo privilegiado, no quieren asumir características que se asocian con debilidad. Entonces yo creo que es uno de los aspectos que tenemos, uno de los desafíos como sociedad, entender que el cuidado, que lo privado, que lo emocional, no es algo de mujeres, es de hombres y de mujeres, y que los hombres también deben hacerse cargo de eso, deben conquistar el estereotipo típicamente femenino, por decirlo así, o estas características que tradicionalmente se esperan de las mujeres. Otra cosa muy importante de lo que dices, ¿no? Es que ¿cuánto es realmente así? Poco es realmente así, ¿no? Porque lo que muestra toda la evidencia empírica, todos los estudios que se hacen en distintos contextos alrededor del mundo, es que estas características se construyen socialmente. Por ejemplo, ya podemos decir que las mujeres son más empáticas que los hombres, y hay mucha evidencia empírica, hay muchos datos que muestran que sí, que las mujeres puntúan más alto en empatía que los hombres. Eso nos podría llevar a decir, claro, es que las mujeres nacen, ¿no? Biológicamente, por decirlo así, preparadas para ayudar, para escuchar, para comprender los problemas del otro. Pero lo que realmente sabemos es que desde que las niñas nacen, desde antes incluso de nacer, como decíamos antes, se las trata de una forma específica, se espera que comprendan, se les pide que sean emocionales, las enseñamos a comportarse así, ¿no? No sé, desde que son pequeñitas le damos una muñeca, ¿no? Y las niñas tienen que adivinar la muñeca cuando tiene hambre, cuando tiene sueño y cuando tiene ganas de hacer pipí. Claro que eres más empática 10 años después, porque desde que eres pequeña te has entrenado en hacer eso. Entonces, estamos construyendo con el comportamiento de la sociedad o las creencias de la sociedad y la conducta de las personas, vamos modelando cómo tienen que ser niños y niñas, ¿no? Los hombres, por ejemplo, tienen más puntuación, sacan mejores notas en matemáticas. Alguien podría decir, mira, es que biológicamente, entre comillas, tienen más capacidad para los números, para las matemáticas. Bueno, sabemos que cuando hay estudios que muestran que cuando los niños y las niñas tienen 4, 5, 6 años, tienen la misma capacidad numérica, por decirlo así, algo va pasando en el proceso para que, efectivamente, cuando tienen 12, 13 años, los niños son mejores en matemáticas que las niñas, ¿no? Y de nuevo nos conectamos con el estereotipo. ¿Qué pasa? Y también hay estudios que muestran que los profesores y profesoras de matemáticas piensan que los niños son más buenos para las matemáticas que las niñas. Creencia, una atribución, no hay... ¿Qué pasa? Que si yo pienso que mi estudiante hombre es mejor para las matemáticas que mi estudiante mujer, a los hombres se les hacen preguntas más difíciles, más desafiantes, que necesitan una mayor inversión cognitiva. Si los hombres dan una respuesta incorrecta, las profesoras y profesores los desafían en mayor medida a que respondan bien, ¿no? Como que les incentivan a que respondan bien. Con las niñas no. No pasa eso. No pasa eso. Piensan que como no saben matemáticas, entonces no la esfuerzo. Entonces, y al final esto es algo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Que al final la niña, claro que tiene menos nota en matemáticas, pero no porque fuera menos inteligente en matemáticas, sino porque no se lo estamos estimulando. Claro. Entonces, todas estas características y estos roles que atribuimos a hombres y a mujeres, los vamos construyendo socialmente. No son así cuando nacemos. Es obvio que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, nadie niega eso. Claro. Pero las diferencias sociales son construidas. Y aquí el punto es como que con estas ideas, ¿no? Y que estos estereotipos que son como estas creencias sobre cómo son los hombres y las mujeres, al final lo que hacemos es que limitamos que las personas puedan desarrollarse de forma libre, porque
yo siempre digo que, claro, nos estamos perdiendo grandes directoras de empresa, pero también grandes enfermeros. En el fondo, es como que limitamos las posibilidades de desarrollo de niños y niñas, no les dejamos que exploren ámbitos que en teoría no deberían ser para ellos o para ellas, ¿no? Y esto es algo muy sutil, no es que nadie te diga en general, oye, tú eres mala en matemáticas, no estudies una carrera de matemáticas, ¿no? Es como difícil. Puede suceder, ¿no? Pero es más difícil que nos transmitan ese mensaje o que se le transmita a las niñas. Todo es muy sutil, todo es muy indirecto, todo es muy simbólico. Se va aprendiendo como estas creencias, las vamos interiorizando, nos las vamos como asimilando y aceptarnos sin darnos cuenta a través de pequeños detalles, de pequeñas situaciones, de pequeños comentarios, de aprendizajes observacionales de lo que vamos viendo. Entonces eso es lo peligroso, que no hay normas o no hay nadie que explícitamente te diga, oye, tú tienes que hacer esto porque eres mejor en esto, eres más buena en esto, y un hombre tiene que hacer otras cosas porque es más bueno en otras cosas. Nadie nos dice eso así directamente en general, y por eso es más peligroso aún, porque pasa desapercibido, porque no nos vamos dando cuenta, ¿no? De cómo ese mensaje lo vamos interiorizando, y por supuestísimo que influye en nuestros intereses, en nuestro rendimiento, en nuestras capacidades. Ya en las niñas de 5 años, cuando piensan que las personas muy, muy, muy inteligentes son hombres y tienen este estereotipo de inteligencia con hombre, y les dan distintos juegos para jugar, 5 años, eligen los juegos más fáciles. Los juegos que son más difíciles no los quieren elegir cuando tienen esta idea de que no, es que son los hombres los que son más inteligentes. O sea, desde los 5 años ya nos están influyendo en nuestros intereses. Nos influye en toda nuestra vida estas ideas que vamos construyendo sobre quiénes somos, ¿no? Y que claro, por ejemplo, también hablando justamente de eso, de quizás a lo largo de la historia, los logros que quizás han tenido hombres y mujeres, nos damos cuenta que, al menos por ejemplo en el colegio, pasa mucho que los grandes matemáticos, y siempre nos ponen, claro, nada quita el peso de que son personas que dieron un gran aporte a la sociedad, y eso no se le puede negar, que su aporte fue increíble, pero siempre ha estado eso de que el matemático, Albert Einstein, todos, sí, todos son hombres. Pitágoras, sí. Todos hombres, nos damos cuenta. Entonces, de una manera u otra, indirectamente otra vez, porque quizás uno no lo hace, no, porque solamente quiero resaltar que son hombres los que destacaron, pero indirectamente, queriendo o no queriendo, uno piensa, mira, es que matemáticos ya. ¿Y qué matemática se te ocurre? A mí, por ejemplo, no se me viene ninguna a la cabeza. Entonces, como, sí. Ahí es donde empieza de manera, como usted dice, muy sutil, muy así, súper desapercibida, que uno no lo nota, pero te pones a pensar y es como, oye, quizás sí. Quizás hay algo que estamos haciendo mal, quizás hay algo que tenemos que empezar a cambiar. Hay otra palabra y otro tema justamente hablando de esto que no lo hemos definido y me gustaría definir, es la palabra sexismo. Sí. Bueno, el sexismo es un tipo de prejuicio, y el prejuicio consiste en, como su propio nombre indica, en prejuzgar a alguien, ¿no? En vez de fijarnos o conocer de forma individual cuáles son las características de estas personas, de una persona en concreto, cuando prejuzgamos, lo que hacemos es dar por hecho que una persona tiene ciertas características porque pertenece a un grupo determinado, ¿no? Entonces, si yo siento que las mujeres son más emocionales y tienen una mayor capacidad de escucha que los hombres, y conozco a una mujer, a una compañera de clase, doy por hecho que ella también va a ser emocional, ¿no? Y va a ser capaz de escuchar y que va a ser como empática. Entonces, a lo mejor esa niña en concreto no está ni ahí con eso, ¿no? Como que no es empática, como, y está bien, como que no le gusta escuchar, tiene otros intereses, no sé, puede ser cualquier cosa, pero el prejuicio es como esta idea que tenemos en la cabeza y este como esquema mental de que si tú perteneces a este determinado grupo, entonces eres como los de tu grupo. Si tú eres una mujer, tienes las características que tienen todas las mujeres. Y eso está basado, obviamente, en ideas preconcebidas, que en muchos casos pueden ser erróneas. Nos equivocamos a la hora de juzgar a la gente porque damos por hecho que son de cierta forma, ¿no? Entonces, el sexismo es un tipo de prejuicio y consiste en esperar que hombres y mujeres tengan determinadas características, ¿no? Y se comporten de cierta forma por el mero hecho de que son hombres y mujeres. Efectivamente, de haber nacido con ese sexo, y se van a comportar así porque es lo que yo esperaría según lo que yo tengo aprendido. Eso es el sexismo, y claro, eso nos lleva a ejecutar y a comportarnos de forma sexista, que consiste en tratar de forma diferente a niños y a niñas, ¿no? Y claro, estos ejemplos que estamos dando de las matemáticas, de las muñecas, yo sé que pueden parecer como pasados de moda, como que esto es algo antiguo, pero realmente lo que vemos en las investigaciones, lo que vemos en los trabajos en colegios, es que siguen a la orden del día, es que
son ideas muy, muy, muy presentes todavía, como decía, muy interiorizadas, las tenemos muy asimiladas, ¿no? Como en la mente colectiva de la sociedad, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que está superado porque lo que nos muestran los datos es que no está superado, es que seguimos teniendo como este sexismo, tratamos de forma distinta a hombres y a mujeres. Pero yo, conversando de estos temas, a mí directamente a la cabeza, a la mente, me imagino un rompecabezas. Un rompecabezas que le faltan piezas. Y cada pieza, hay piezas que ciertamente, por la idea preconcebida que hay, no encajan. Y buscan de una manera u otra adaptar la forma de la pieza, pero siguen sin encajar y buscan de meter la fuerza. Entonces al final el rompecabezas, la imagen, es una imagen quizá un poco más distorsionada. ¿Por qué? Porque estamos quizás yéndonos hacia otro lado, estamos cambiando el destino. No el destino, cambiando la forma en la que quizás somos, forma en la que quizás pensamos, porque estos temas igual cambian y modifican también lo que pensamos y lo que creemos. No solamente en cómo quizás yo digo, ya, cómo se comporta ella, no, cómo son mis ideas, no sé, políticamente, incluso son esos cambios que hay. Entonces, siento que muchas veces forzamos quizás a los demás a adaptarse a mi mentalidad, a lo que yo veo, a lo que yo pienso. Hoy en día sí, a comparación de años de en el pasado, vamos muy avanzados con estos temas, súper avanzados. Pero igual sigue faltándonos esa chispa, ese cierre, ese punto final, porque seguimos estando muy, pero muy precarios en este tipo de temas. Porque sí, seguimos con las mismas cosas, ahora son mucho menos notorias, el mismo que explicamos, es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso porque son más sutiles, se nos escapan. Ya no hay sexismo, ya no hay machismo, ya no... Entonces... nos cerramos a que, como ya no hay sexismo, ya no hay machismo, estamos todos bien, es una sociedad súper inclusiva. Y quizás no es así. No. Últimamente, también alrededor del mundo está emergiendo esta creencia de que no, bueno, primero de que ya no hay desigualdad, lo cual no es cierto. No. Y segundo, de que las mujeres, de hecho, lo que quieren hacer es aprovechar esta situación para ganar más poder, es como una forma de control. Eso sigue siendo sexismo. Eso es otra forma de sexismo, es otra forma de prejuicio. El no esperar que las mujeres, o el no entender que las mujeres lo que quieren es tener las mismas oportunidades que los hombres, sino pensar, no es que las mujeres son como manipuladoras, ¿no? Que una parte del sexismo, lo que llamamos en psicología social el sexismo hostil, ¿no? Como las mujeres son manipuladoras, son controladoras, tienen malas intenciones y lo que quieren es ganar poder. Eso es prejuicio, eso es sexismo, porque los datos no confirman esa idea. Y de hecho también un tercer paso, ya se niega la desigualdad, porque se dice que ya hay igualdad, se dice que las mujeres quieren como ganar poder, y el tercer paso que estamos viendo ahora es que existe esta creencia de que no, es que ahora son los hombres los discriminados. Sí. Porque no pueden hablar, porque no pueden decir nada, porque no... Y yo creo que no pueden comportarse como siempre lo habían hecho. Y yo creo que ahí un poco lo que tú decías antes, como esta necesidad de mirarse uno mismo, de profundizar en las propias ideas, de decir, bueno, ¿por qué? No sé, en el caso de un hombre, un adolescente que se sienta discriminado, ¿por qué será que yo me siento así? ¿Qué es lo que me hace? Tenemos que hacer muchos ejercicios internos de autorreflexión para detectar nuestros propios sesgos, nuestros propios problemas, porque... estas creencias que hay hoy en día de que, claro, el feminismo tiene malas intenciones o que los hombres son discriminados, no tienen ningún dato en qué basarse. Es como, son creencias, son aspectos muy subjetivos, ¿no? Yo creo que tenemos que preguntarnos como sociedad, ¿qué es lo que está pasando para que tengamos esta visión? Ahora que las mujeres han logrado ciertos derechos, como bien has dicho, ahora que hemos avanzado mucho, ¿por qué estamos viendo que la sociedad se va hacia el otro, que la sociedad cree que nos estamos yendo hacia el otro lugar? ¿Cuál es el miedo a la igualdad? ¿Por qué molesta la igualdad, no? Creo que en el momento ese quizás, esa creencia de quizás, tomando el tema del feminismo, es que muchas veces también depende de las figuras que las personas y las figuras que han decidido tomar y cómo lo han interpretado esta necesidad quizás de ser todos iguales, de tener todo, más que ser todos iguales, porque iguales no somos todos. Todos tenemos nuestra diferencia realmente. No somos iguales. Claro, o sea, pero las diferencias son individuales, no son basadas en tu sexo, sino que, claro, Carlos es distinto a Gloria, pero Gloria también es distinta a Ana, ¿no? Eso es como yo creo que es el punto, como la individualidad que tenemos como personas sin ocupar la categoría sexo o género para diferenciarnos por ella, efectivamente. O sea, hay como la pequeña acotación que sí, todos somos diferentes, todos somos diferentes porque no somos iguales. Y eso es muy importante, o sea, eso es bueno, o sea, más que ser malo el que todos seamos diferentes, es muy bueno que seamos todos diferentes. Eso es. Y lo que buscamos es que no todos seamos iguales, sino que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Porque si todos fuéramos iguales, fuera todo súper monótono, todo súper aburrido. No es real, efectivamente, sí. No es real que todos somos iguales, efectivamente. Yo creo que es rica esta diversidad.
Si el problema es cuando esperamos que tú, por nacer con estas características biológicas, te tienes que comportar de esta forma y tienes que ser así, y tú, por haber nacido con otra serie de características distintas, te tienes que comportar de esta otra forma. Entonces ahí, efectivamente, perdemos la diversidad, perdemos la variabilidad, que es un aspecto como rico. Y yo creo que el contexto escolar es un ambiente muy propicio para conversar estos temas, porque en el colegio se replica la desigualdad de género, ¿no? Por ejemplo, este sexismo del que hablábamos antes, todas las personas somos sexistas de una cierta forma, entonces los compañeros podemos tener sexismo, las autoridades pueden ser sexistas. Cómo nuestras creencias y nuestras ideas influyen de forma negativa, por ejemplo, en el rendimiento escolar de niños y niñas. Hemos dicho niñas con matemáticas, pero los niños pasan lo mismo con la lectura. Sí. Cuando los niños creen que leer es algo de niñas, disminuye su autoconcepto en lectura, les interesa menos leer. Entonces, estas ideas, el problema que tienen, como decíamos, es que nos limitan. Y con el contexto escolar, limita nuestro rendimiento, limita nuestra capacidad de aprendizaje, no nos dejan que exploremos todo aquello que querríamos explorar de forma individual, ¿no? Creo que igual es muy importante empezar a reconocer quizás qué estoy haciendo yo ahora, qué estoy haciendo yo quizás para cambiar, o qué estoy haciendo yo que no nos permita avanzar. Sentarnos quizás a reflexionar, mira, quizás, oye, no estoy haciendo las cosas como debería hacerlo, quizás deberíamos buscar otro enfoque, buscar otra visión, porque nunca, es muy pocas veces que nos sentamos, ay, ¿qué estaré haciendo bien las cosas? Quizás está bien esto que estoy haciendo. Yendo al contexto, trae el tema educativo, tomando el tema de las materias escolares, una chica quizás a la que le va bien en matemática. Pero es que ¿por qué me va bien en matemática? No, si los hombres los quieren en matemática, mejor vámonos a otro lado. Dicen que no sé, ya vámonos a biología, a lenguaje, que supone que ahí soy mejor y debería ser mejor, y cuando quizás no cumplen con esas expectativas, no cumplen con eso que se espera, eso que predisponemos, igual uno se siente mal, que ¿por qué no soy bueno en esto? ¿Por qué no soy bueno en lo otro? Si yo debería ser bueno en eso, si yo debería ser bueno en lo otro, ¿por qué no soy bueno en los deportes? Un hombre, ¿por qué no soy bueno en los deportes? Sí, claro, y de hecho, claro, para las mujeres es duro no cumplir el estereotipo, pero también para los hombres hay muchas consecuencias negativas, porque los hombres que se salen de lo típicamente masculino, especialmente en la adolescencia, pueden sufrir mucho, porque en el fondo es como no encajar con esa idea de poder, de éxito que se espera. Y lo que decíamos al principio, es importante que entendamos como sociedad que el éxito también es ser empático, ser buen compañero. Esto no es algo de mujeres, sino que es algo, debería ser de toda la sociedad. Entonces, el salirnos de estos patrones, el no encajar, tiene consecuencias negativas, ¿no? Y en relación a eso, con también lo que decías tú antes de cómo el discurso que tenemos de somos iguales, somos idénticos, las mujeres y hombres tienen que tener los mismos derechos, como que ya hemos conseguido cierto avance en esto. Yo creo que hoy en día conviven como dos tendencias. Por una parte, somos conscientes de que sí, ya hemos alcanzado muchos aspectos, ¿no? Ya tenemos más igualdad, ¿no? Queremos ser igualitarios, el ser igualitario es algo bueno, pero al mismo tiempo seguimos teniendo ideas sexistas en nuestra cabeza que son muy difíciles de desmontar. Entonces, como que conviven las dos cosas y es muy difícil como lidiar con eso. Y yo creo que pasa por lo que tú dices. Analicemos qué es lo que yo hago, cuáles son mis sesgos, cuáles son mis errores, porque todos pensamos, no, yo soy igualitaria, yo lo hago bien, y todos tenemos muchos sesgos y mucho sexismo, mucho prejuicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es, muy bien dicho por tu parte, como analizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Cuáles son mis creencias? Yo creo que ese es el camino hacia una sociedad más igualitaria a largo plazo. Bueno, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta conversación. Es un tema, de verdad, muy extenso, que podríamos estar hablando horas y horas y horas acá. Pero me parece y me gustaría que esta conversación sea quizás el pie para que quizás las personas empiecen a reflexionar qué estoy haciendo mal, empezar a analizarse. Y nada, agradecerte de verdad por haberme acompañado. Fue un gusto haber conversado contigo. Un placer. Gracias por tus preguntas, por tus ideas y por compartir tus inquietudes. Un placer. Bueno, ahora quiero despedirme de todos, agradecerles muchas gracias por habernos acompañado y los invito quizás... Sé que todos podemos ser agentes de cambio, avanzar hacia un futuro más inclusivo, hacia un futuro... quizás el futuro que nosotros esperamos no es algo que tengamos que ir dando salto tras salto, es un paso tras otro, un paso tras otro. Y sí, podemos retroceder, es normal, en el camino se aprende, se cometen errores, y si bien avanzamos también podemos retroceder. Pero la idea es quizás si retrocedemos, saber qué nos equivocamos, qué nos está frenando quizás para avanzar, y aprender de a poco quizás limitar y eliminar esas barreras. Los invito a suscribirse, a darle like, a comentar, y los invito a seguirnos en nuestro podcast y nos vemos en un nuevo episodio. Nos vemos, chau.